La inflación en China acelera. Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de los últimos datos de inflación del país de China. No solo les voy a explicar cuál fue el dato, sino también qué significa esto y por qué, en mi opinión, es algo muy bueno para la economía. Comencemos. Bueno, lo primero que hay que ver es que la inflación anual, que es lo que estamos viendo acá, en el mes de julio llegó de 1.5%. Hay que recordar que en México está más o menos creo que el último dato estuvo entre un 5, casi un 6%, en Estados Unidos en un 3%, ¿no? Ahora, China es un poco especial en el sentido de que es una economía que tradicionalmente no se ha caracterizado por aumentar de manera desproporcionada el dinero en circulación, es decir, de aumentar la money supply, ¿no? O sea, se aumenta, pero no de manera desproporcionada. Esto ayuda a que el país en sí pueda tener menos inflación. Obviamente también además de esto, hay otras ventajas, como que es el mayor productor a nivel global prácticamente. Y una ventaja que no es tan ventaja, o sea, es ventaja para la inflación, pero no tanto para la economía, es el tema de la pirámide poblacional, ¿no? Que obviamente al invertirse, es decir, al ver más ancianos que niños jóvenes o que bebés, pues esto genera problemas sociales, pero también ayuda un poco a una tendencia de deflación, ¿no? Que puede ser bueno o malo, ahorita lo vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo importante de acá? China tenía un problema muy grave, ¿no? Que estaba en deflación. Y ustedes van a decir, oye Arturo, pero si está en deflación está magnífico, las cosas cuestan menos. Y te voy a decir, sí, pero no. ¿Por qué? Porque la deflación es un síntoma de la economía subyacente en el país. ¿A qué me refiero a esto? Que la deflación sucede simple y sencillamente porque las cosas no se están vendiendo, ¿no? O sea, no hay consumo, no hay una fuerte economía. Al no haber una fuerte economía, las empresas se ven obligadas a reducir precios para tratar o para buscar fomentar este consumo. Va a decir, bueno, Arturo, pero lo que me estás diciendo está buenísimo, ¿no? Te voy a decir, no. ¿Por qué? Porque muchas veces esto genera que las empresas, al tener que reducir precios y por ende muchas veces empezar a perder dinero, se ven obligadas a recortar personal y al recortar personal generas desempleo y esto se vuelve una bola de nieve. Obviamente el desempleo genera menos consumo. Porque las personas que no tienen trabajo no van a estar consumiendo, sobre todo los bienes que no son absolutamente necesarios, y a su vez esto genera que las empresas tengan que bajar precios, y se hace un ciclo vicioso bastante preocupante. Ahora, no significa que esto haya pasado, que vaya a pasar en China, pero sí es un riesgo que puede llegar a suceder en cualquier país. Por eso vemos que normalmente cuando hay una tendencia de deflación, los países inmediatamente imprimen más dinero, entre unas cosas, pero también buscan fomentar la actividad económica de todas las maneras que puedan. A lo mejor recortando la tasa de interés, aumentando el money supply, entre otras, aumentando el dinero que gasta el gobierno, entre otras cosas, ¿no? Entonces, aquí lo bonito o lo bueno de China es que es otro mes que vemos inflación y sobre todo que es una inflación baja, ¿no? Al fin y al cabo, una inflación del 0.5% anual no es nada. Prácticamente es lo mismo, ¿no? O sea, estás hablando de que vamos a redondear. Imagínate que las cosas de un día a otro, perdón, de un año a otro, solo aumenten un 1%. Sería algo magnífico que ver en México, ¿no? Obviamente aquí no sucede, pero esto, o sea, lo que me refiero es que no es una inflación preocupante, ni mucho menos. Al contrario, nos estamos viendo una tendencia como la inflación está subiendo un poquito, lo cual es bastante bueno porque indica que el consumidor chino está un poco más fuerte y puede empezar a consumir, adquirir, y con esto genera que obviamente la economía acelere. Hay que recordar que China ha estado teniendo un montón de problemas económicos, primero que nada por el COVID, luego por los lockdowns del COVID, que hay que recordar que China encerró a su población y lo dejó todavía más tiempo que los países como México y Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos dos puntos importantes. Y el tercer punto importante que ya vimos en videos anteriores es que tiene una crisis marca diablo en el sector real estate, ¿no? En el sector de bienes raíces, donde hay pueblos fantasmas abandonados que de construcciones que hicieron se vendieron a lo mejor y nunca se utilizaron. Y esto se generó porque hubo mucha especulación en China. Hay que entender un poco al consumidor chino, ¿no? El consumidor chino, y bueno, el mexicano, el gringo, son bastante diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, los chinos ven al sector de bienes raíces como una, si no es que la mejor forma de invertir y de mantener su patrimonio, ¿no? Algo parecido en México, pero en mayor medida. Por ejemplo, a diferencia de esto en Estados Unidos, donde su mercado de acciones es el mayor motor donde la gente guarda sus ahorros,
donde la gente invierte, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué pasó con esto? Generó una especulación marca diablo en el mercado chino, donde una persona compraba 5 o 6 casas, pero nunca se remodela, pero nunca, no es que se remodelen, pero no las vivía nadie, pues, ¿no? Entonces se generaron muchos pueblos que se llamaban fantasmas, ¿no? Que eran torres de apartamentos donde no vivía nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente agarraba todo su dinero y lo invertía allá. Además, no está hay que recordar que China tiene controles allá medio raros, entonces sacar tu dinero no está tan fácil. O sea, hay una situación allá medio complicada, no está tan sencillo como en otros países. Entonces esto generó pues obviamente mucha especulación, y cuando reventó la burbuja, pues ahorita generó muchas constructoras que estaban en deuda, que tuvieron problemas de liquidez, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son como que los tres problemas principales que había estado teniendo China, y por lo cual la economía no se había recuperado del 100%, ¿no? Obviamente, si vemos el GDP, sí vemos un crecimiento, pero hay que recordar que GDP lo reporta el gobierno, y el gobierno chino, pues, es conocido por amañar un poco los datos, ¿no? O utilizarlos a su favor, vamos a decirlo. Ahora, la realidad es que si tú veías o escuchabas las conferencias de resultados de empresas chinas, todos decían básicamente que el consumidor todavía no estaba al 100%, ¿no? Que todavía había un poco de dolor en el consumidor, obviamente siempre teniendo más dolor los consumidores de clase baja y de clase media, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos está dando una buena noticia de que vamos a ver una pequeña aceleración en la inflación, porque se está consumiendo más en China, porque la economía está creciendo más. Ahora, si vemos el month over month, que me gusta más, porque hay que recordar que el anual, pues estás comparado contra el año pasado, entonces muchas cosas pudieron haber pasado. En cambio, el mes a mes te da, pues algo más exacto de lo que está sucediendo, ¿no? O algo más preciso. Y vemos cómo, pues básicamente en marzo tuvieron una deflación importante del 0.6%, luego en abril un 0.2%, inflación del 0.2%, y luego otra vez 2 meses consecutivos de deflación del -0.2 y el -0.1, ¿no? Entonces, todavía no podemos decir que este problema se haya solucionado al 100%, pero sí vemos una tendencia un poquito más alcista, algo parecido a lo que vimos a principios de este año, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta el resto del año, pero creo que esto puede ser una buena señal de que la economía china está por recuperarse. Y eso es muy importante, porque es una de las economías más grandes pues, del mundo prácticamente. Creo que es la segunda más grande, solo después de la de Estados Unidos. Entonces, hay que recordar que el día de hoy todo el sistema financiero está conectado, ¿no? Conectadísimo. Si recuerdan el video anterior donde vimos de la crisis que hubo, o del famoso Black Monday que pudo haber sido este lunes, donde las bolsas cayeron de manera significativa. Esto se debió a un problema en Japón, ¿no? Investigando más nos dimos cuenta que el problema se generó en Japón por el Banco Central, que aumentó las tasas, generó un problema con el carry trade, que eso lo vamos a ver en otros videos, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que si hoy pasa algo en una economía importante del mundo, como puede ser la de Japón, como es sobre todo la de China, o inclusive la de Estados Unidos, la realidad es que todo el planeta va a sufrir estas recesiones, ¿no? No podemos aislar por la globalización que existe, ya todo está súper interconectado. Entonces, la economía china es una de las más importantes, y obviamente el hecho de que no caiga en una recesión importante, pues ayuda, o previene que el resto del mundo caiga en otra recesión, ¿no? Ahora, interesante ver, si vemos en los últimos 5 años cómo ha estado la inflación anual en China, vemos una tendencia que es lo que habíamos que es lo que habíamos comentado, un poco preocupante, ¿no? Vemos cómo había estado teniendo inflaciones del 2 al 3%, luego acá tuvo un periodo medio raro en la pandemia, obviamente, donde básicamente la economía se fue a la tostada en todos los lugares. Luego hubo una leve recuperación con inflaciones del 1 al 2%, máximo 2.1, por aquí 2.8. Y ahorita es donde estamos viendo esta desaceleración importante, ¿no? Que empezó en el 2023, donde hubo deflación, deflación, deflación. Luego ahorita se medio recuperó, pero seguimos estando en una inflación muy baja para los estándares chinos, ¿no? Yo creo que una inflación del 2%, como en Estados Unidos, sería algo bastante saludable. Vamos a ver qué sucede. El único lado positivo que le veo, o el lado positivo que le veo a esto, es esto, ¿no? Que aquí estábamos ya en periodos de deflación donde la tendencia está preocupante, y ahorita hubo una leve recuperación, ¿no? Entonces, esto me da un poco más de tranquilidad, pero a mí sí me gustaría ver algo parecido a lo que vimos en el 2022, ¿no? O sea, en inflaciones desde el 1 al 2%, coqueteando con el 3% a lo mejor. Sé que suena raro pedir inflación, pero no es el hecho de pedir la inflación, sino es que es lo que la inflación refleja, ¿no? La inflación refleja que hay un consumidor saludable, que hay una economía saludable. Lo mismo con la deflación al contrario, o sea, para nosotros, para el consumidor sería bueno que todos los precios bajen siempre, pero no solo es eso, hay problemas, insisto, de despidos, etcétera. Entonces, la deflación solo es un síntoma de una economía
que está en problemas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante darle seguimiento a estos datos, a estos indicadores económicos, porque nos van dando la pauta de lo que está sucediendo, ¿no? De hecho, está acá China, vamos a ver cómo está su crecimiento, nada más para ver el GDP. Si vemos su crecimiento, vamos a ver el crecimiento anual de los últimos años. Veamos lo que comentábamos, ¿no? Vamos a ver 10 años. Generalmente China había tenido un crecimiento espectacular por todas las tendencias macroeconómicas que habían estado viendo, de globalización, de que básicamente todas las empresas empezaron a construir fábricas en China para la producción de sus bienes. Y esto generó un crecimiento brutal, ¿no? De hecho, básicamente un crecimiento del 7 al 6%. Ahora, a raíz de la pandemia, que fue en el 2020, vimos un crecimiento de solo el 2.2%, luego una recuperación del 8.1%, pero 2022 no fue un año muy bueno con el 3%, 2023 5%, ¿no? Y esos datos, insisto, están un poco amañados. Ahora, lo importante es que la realidad, a pesar de todo, es que ver que la economía de China regrese a un crecimiento del 7%, lo veo sumamente complicado, ¿no? Al menos de que haya un cambio importante, sobre todo en la política de Estados Unidos, que hay que recordar que Estados Unidos ha estado teniendo múltiples problemas con China, le ha estado poniendo múltiples tarifas a sus bienes, y esto genera en esta guerra económica, vamos a llamar, de que existe entre Estados Unidos y China, pues obviamente está perjudicando de manera importante a China. Y muchas de las fábricas que estaban en China se están empezando a mover en lugares como la India o como en México, ¿no? México, por la cadena de suministros que está al lado de Estados Unidos, ya lo comentamos, un montón de empresas han estado moviendo sus operaciones de fabricación en México, porque inclusive, y esto, aguas, ¿no? Es algo sumamente importante, escúchenlo, en México la mano de obra es más barata que en China. Sí, están escuchando bien. Obviamente, con todo el crecimiento económico que hubo en China, esto generó que los sueldos sean mayores y la mano económica ya es más cara en China que en México. Es increíble, ¿no? La verdad es que en México la situación, pues llevamos años así, ¿no? No hemos podido salir del hoyo a pesar de estar al lado de Estados Unidos. O sea, la realidad es que aunque no nos ha ido mal como país, México ha desperdiciado un potencial porque ha tenido el potencial de ser posiblemente una de las economías más grandes, sencillamente por la ventaja tan grande que tiene de estar al lado de Estados Unidos, ¿no? De la economía más grande del mundo, del consumidor más grande del mundo, ¿no? Entonces, eso es algo con lo que hemos estado teniendo que vivir. Obviamente, aquí podemos hablar de por qué, bueno, a lo mejor por políticos, por corrupción, por lo que quieras, pero la realidad es que no se ha logrado el potencial de México. Vamos a ver si en algún momento lo logramos, pues lo conseguimos, ¿no? Pero la realidad es que al día de hoy no se ha hecho. Y la realidad es que ahorita México es mucho más atractivo para una empresa americana que China. ¿Por qué? Porque está más cerca, lo cual hace que la cadena de suministro sea más corta, menos costo, y además la mano de obra también es más barata, ¿no? Entonces es algo increíble, es una oportunidad muy grande en esa tendencia del nearshoring que hemos estado platicando en el canal, una super oportunidad para México. Lo único que tiene que hacer el gobierno es no meterse en el camino, no cajetearla, dejar que se den las cosas, que el mercado funcione como debe funcionar, y les aseguro que México va a tener un crecimiento muy importante en los próximos años. Y al fin y al cabo van a decir, oye Arturo, a mí qué chorizos me importa que crezca la economía mexicana. Bueno, cuando crece la economía mexicana, crecen los sueldos, todos tienen más oportunidades, una mayor riqueza por persona, por el famoso GDP per cápita, ¿no? Entre otras ventajas que genera esto, ¿no? Mejores infraestructuras, obviamente suponiendo que el gobierno simplemente, uno, no haga cosas tontas, no sé, ¿cómo podemos decirlo? No bloquee este crecimiento económico que puede haber, y obviamente que maneje bien los recursos, ¿no? Y que no estén utilizando en tonterías y lo utilicen en lo que realmente importa. Por ejemplo, claro que eso es lo que realmente importa, aquí lo podemos platicar y debatir en el canal, pero para mí uno de las top, por el top uno sería el sector salud, ¿no? Al menos no sé cómo esté en otros estados, pero aquí en Yucatán lo del IMSS es un chiste de mal gusto, donde básicamente si tienes una emergencia, o sea, te mueres. Eh, y no lo digo por decir, no lo digo porque una persona cercana tuvo una experiencia bastante consternante, ¿no? Y lo que nos contó, pues sí es algo preocupante y es una tendencia que hemos estado observando, ¿no? No estoy hablando de lo que ha pasado sobre una persona, pero bueno, yo creo que es uno de los factores más importantes, ¿no? Porque todos tenemos, bueno, yo creo que que todo ser humano tiene el derecho a la salud, este, y, y aunado a la salud, pues está la vida, ¿no? Que es el derecho más importante, porque sin el derecho a la vida, los demás derechos no importan, ¿no? Pero bueno, es otro tema para otro día.
Esto por el video de hoy. Si les gusta el contenido y quieren seguir aprendiendo más de finanzas y economía, como siempre pueden suscribirse, darle like y nos vemos en el próximo.